Queridos hermanos, sean nuevamente bienvenidos a este programa Al Son del Atabal, Caminamos a la Consagración. En esta ocasión, en este segundo programa, tendremos también al Padre Mario Campos, que nos ha hablado en el primer programa de la consagración en las Sagradas Escrituras. Ahora lo escucharemos hablar de la consagración de las imágenes, pero en nuestra región, en nuestra Nicaragua, puesto que hay imágenes consagradas. Les invitamos a que puedan participar de este programa a través de nuestras redes sociales. Les pido que por favor desde ya compartan este programa y reaccionen. Históricamente, ¿cuál es la primera imagen consagrada? Así con rito solemne, con un obispo. 1717, comenzando el siglo XVIII en Guatemala. Guatemala en ese tiempo, o con el correr del tiempo, se convirtió de una simple diócesis en arquidiócesis. Y la provincia eclesiástica de Guatemala comprendía el sur de México, que era Chiapas, todo Guatemala, Honduras, con el obispado de Comayagua, unido, sufragáneo, dice el término, al arzobispado de Guatemala, y León de Nicaragua. Costa Rica no estaba comprendido, Costa Rica era parte de la antigua diócesis de León de Nicaragua, que era una diócesis extensísima. Todo el sur de Honduras, todo Nicaragua y todo Costa Rica. De modo pues que la primera imagen en ser consagrada allá en la provincia eclesiástica de Guatemala, de la cual pues se trabajaba en coordinación, el arzobispo como hermano mayor en la fe también, coordinando el trabajo con sus hermanos obispos, así entendemos nosotros lo que es una arquidiócesis. La arquidiócesis de Guatemala surge y la primera imagen es la del Señor Nazareno de la Merced, que fue trasladada cuando los temblores y terremotos de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala, ya consagrada. Porque la consagración en 1717 y la destrucción de las ciudades en 1777, cuando trasladan todo a la nueva Guatemala de la Asunción, que es la capital actual, la ciudad de Guatemala, pues la ciudad más grande de Centroamérica y qué sé yo, tantas cosas. El obispo Juan Bautista Álvarez de Toledo unge con el Santo Crisma las partes visibles y más preponderantes de la imagen, a saber, frente, manos, algunas veces los pies también, pronuncia la oración de consagración y desde entonces la imagen adquiere un mayor relieve. Podemos decir, la presencia y el lugar donde se venera la imagen se aumenta automáticamente. No es que como muchos crean, es que ya las imágenes consagradas ya no pueden salir, ya esto, ya lo otro. No. Pueden salir las veces que se quiera, pero hay que cuidar que todo lo que rodea la imagen supere lo que antes había sido. Ese es uno de los grandes retos y compromisos que tenemos a la hora de solicitar y de seguir vivenciando la consagración, podemos decir. Bien. Este rito de consagrar las imágenes se deriva de lo que se llama uso y costumbre de la Iglesia de Guatemala. Hablando claramente, no hay un ritual de consagración, el pontifical romano. Esto más bien viene del deseo inmenso del pueblo de ver sus imágenes predilectas enaltecidas, honradas, colocadas en un relieve maravilloso.
Y como es el pueblo el que venera, y es la voz del Espíritu Santo traducida en el pueblo fiel, los obispos que tienen la plenitud del Espíritu Santo siempre, obedientes a ese clamor popular, voz del pueblo, voz de Dios, podríamos decir, parodiando ese dicho tan conocido, han procedido pues no simplemente para complacer una cofradía o un barrio, sino recoger el sentir, el clamor de nuestro pueblo. Podríamos incluso referirnos a la antigüedad de las sagradas imágenes y del mismo templo del Calvario. Yo tengo un dato muy importante, no es mío, sino que es un dato del siglo XVIII. Cuando el obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de Nicaragua en ese tiempo, ¿verdad?, que comprendía también Costa Rica, emprende parte de los oficios a los cuales un obispo está llamado, como es la visita pastoral. Entonces él es el autor de una crónica de visita pastoral maravillosa. Es el documento colonial que nos narra cuánta gente había en la colonia de Nicaragua, si los templos eran perfectos o habían defectos, y el obispo todo lo apuntaba y dejaba las recomendaciones, los católicos de misa y confesión, los enfermos que habían, o sea, una cosa topográfica, y así se llama, visita apostólica episcopal, topográfica, histórica, todo englobó el obispo. Era un hombre muy inteligente, era de República Dominicana, el señor obispo Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. Entonces, hace 271 años, en 1752, el obispo pasa por Masaya. Venía de los pueblos de Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente de hacer la visita pastoral de los Namotivas, los tres pueblos hermanos, ¿no? Y al entrar a Masaya dice que esta era uno de los pueblos más populosos del país, o sea, más grandes. Masaya se divide en 4 grandes parcialidades, o sea, 4 grandes barrios, dice. Monimbó, Viriega, que es la zona de la parroquia de la Asunción, hasta el antiguo hospital San Antonio. Don Sebastián, que era el nombre de uno de los corregidores o dueño de una buena parte de la parcialidad de Masaya, y Guillén, que también era el otro comendador, o podemos decir, encargado pues del gobierno de esas parcialidades o barrios, podemos decir. Entonces el obispo, en un testimonio que hace del Calvario, dice, últimamente, en la parcialidad de Guillén, o sea, en el barrio enorme de Guillén, hay 3 ermitas, dice, el Calvario, Veracruz y San Jerónimo. Ese es el testimonio más antiguo de este templo, no he encontrado otro yo, que más que venerable el testimonio, 271 años. Y si el obispo afirma eso, se entiende, aunque su visita no haya sido tan detallada o que quisiera englobar todo, se entiende que estas sagradas imágenes, por ser iglesia del Calvario, ya estaban depositadas acá. Desde el punto de vista artístico, la imagen del Señor sepultado, Señor de los Milagros, es una imagen que se inscribe en el llamado arte barroco popular, o sea, no fue un gran escultor famoso y el que le esculpió, fue un escultor del pueblo y la hizo para el pueblo de Masaya. Si nosotros estéticamente buscamos perfección y belleza acabada, no la vamos a encontrar, pero encontramos algo mucho más profundo y hermoso que cualquier apariencia. Bueno, el mismo profeta lo dijo, no tenía apariencia ni belleza. No negamos la belleza y la apariencia, pero en cuanto a perfección y lo demás, es una imagen que se inscribe en el llamado arte barroco popular, antiquísimo. El obispo dice, últimamente está la ermita del Calvario, que dependió después, con el correr del tiempo, de la parcialidad de Diriega. ¿Cuál era la principal en Diriega? La parroquia de la Asunción, que fue por muchos años la única parroquia en Masaya. Hasta el punto tal que usted le dice ahora a un taxista, llévame a la parroquia, y nadie lo lleva ni a San Jerónimo, ni al Calvario, ni a Magdalena. Todos te llevan a la... ¿Dónde te vas a casar? En la parroquia. ¿Dónde va a ser la primera comunión, chaval? En la parroquia. Entonces se entiende, ¿no? En el pueblo de Masaya, que entonces últimamente, antes de ser creada parroquia, dependía, era una iglesia llamada filial de la Asunción de Masaya, ¿verdad? Por eso
tan unidos. Y por eso la hermosa costumbre de llevar sobre todo al nazareno los jueves de Cuaresma, amanecer el viernes y luego regresar al Via Crucis al templo. Via Crucis que siempre fue el más concurrido y tengo que decirlo, el más fervoroso y vivenciado de toda la ciudad. ¿Sí? En ese sentido. Bueno, habla entonces el obispo que visitó pastoralmente Masaya 1752, 271 años, ya una fecha más que venerable y dice mucho, de las últimas 3 iglesias en ser construidas. En esta parcialidad que pertenecía a Guillén, que era el nombre del encomendero español que le imponía tributo en nombre de la corona de España a los indígenas, aquí en esta parcialidad estaba el Calvario, Veracruz, que ya es una iglesia que no existe y que estuvo ubicada donde es hoy el Colegio Bautista. Fue arrasada por los filibusteros cuando venían huyendo de la batalla de San Jacinto. La imagen original del Señor de Veracruz yace en la sacristía de la parroquia de la Asunción, ahí en el lugar donde el sacerdote se reviste antes de la Sagrada Eucaristía. Bien, de modo pues que dice, todas estas 3 iglesias son de la misma fábrica que la de Diriega. Hablar de fábrica es que eran hechas de adobe, muros de adobe con pilares de madera para sustentar la nave. Aquí cuando los trabajos de restauración por los sismos de 2000, la iglesia se le prescindió de sus pilares y se convirtió en una nave amplia. En ese sentido, pues, acertado, ¿no? En el sentido, pues, de que imagínense ustedes dónde conseguían árboles para volver a poner lo que en la colonia llamaban los pies derechos del templo. En Jinotepe tenemos también una parroquia antigua sin pilares y no se ve mal, pues, ¿verdad? En ese sentido. Pues hasta forma parte de la variedad del mosaico representativo de arte que hay en nuestro templo. La mayoría de las iglesias en Masaya son sostenidas por pilares o por columnas. Pues eso es accesorio, podemos decir. Dice, solamente tienen un altar mayor y algunas incluso no tienen sacristía. O sea, eran templos muy modestos. Pero por muy modestos que fueran, era el estuche que guardaba la joya preciosa de tiempos coloniales. La joya que todos venimos a buscar. La joya de la corona, como dicen ahora, ¿no? El centro de todo, que son estas imágenes veneradísimas, incluso por un servidor hace pocos años cuando uno era más joven todavía, ¿verdad? Bueno, luego tenemos imágenes del Señor Jesús consagradas en Nicaragua. En el año 2012, Monseñor Bosco Vivas Robelo, de feliz recuerdo, consagró una imagen antiquísima que hoy se llama el Cristo de Pedrarias de la Catedral de León, procedente de León Viejo. Vean qué casualidad, el año que viene vamos a celebrar 500 años de la fundación de Granada y de León, las dos ciudades primigenias de Nicaragua. Entonces, esa imagen del crucificado fue llevada en 1610 de León Viejo al sitio de Nuevo León actual, rodeada de muchas tradiciones, leyendas y lo demás, ¿no? Se conoció primero como la sangre de Cristo. La imagen fue consagrada en el 2012. Luego sigue la del Señor de los Milagros de Esquipulas en el Sauce, que es el primer santuario nacional del 1985 dedicado al Señor. Aquella imagen que goza de fama, sobre todo en muchas partes de Occidente, que era una de las imágenes peregrinas pequeñas que fueron mandadas del santuario de Esquipulas a recoger limosna para financiar semejante basílica. Y pues que se quiso quedar en el sauce, porque el primer lugar fue para venerar bajo un árbol de sauce y pusieron la cajita donde venía el Señor, que todavía se conserva, ¿verdad? Y luego, pues la consagración del Señor acá en la arquidiócesis de los Milagros de Nindirí, de otras imágenes del Señor, y una de las últimas en haber sido consagradas, de hecho, el Señor del Rescate en Popoyoapa, Rivas, que es una de las imágenes, y el Señor de Trinidad en Mazatepe, veneradísimo por generaciones y generaciones, la preciosísima sangre de Cristo, que ya es reciente, pues, pero el ser reciente no le quita el valor y el lugar que en el corazón. Imagínense, hermanos, que hasta un dicho hay de admiración, cuando algo nos admira o sale
la sangre, Cristo, decimos nosotros, como admirados, como dándonos aliento, como iluminando una situación, ¿no? Entonces, vean cómo la pasión del Señor, sus sagradas llagas, las heridas en su cuerpo lacerado, su pasión en sí nos acompaña a todos y ha marcado nuestra vida. Creo yo que esta es una de las primeras preparaciones, la primera de muchas que serán más excelentes, para vivir y guardar siempre como un hecho imperecedero esta futura consagración. Bueno, y recientemente el señor de Esquipula, en Tipitapa. En consagrado. Tipitapa, exacto, ante el fervor de miles y miles, ahí también se cumplen las mismas condiciones para el Señor sepultado de los milagros y el Señor Jesús Nazareno. Antigüedad, veneración continua, testimonio de favores recibidos y ese sensus fidei que la gente tiene en su interior y que le hace desbordarse, ir al lugar de encuentro con el Señor, poner sus ojos en Él y regresar fortalecidos a la casa, por encima de todo. Después de haber escuchado al Padre Mario Campos, queridos hermanos, nos resta solo agradecerles profundamente por haber compartido este programa, por haber reaccionado y por haber estado presente, haberse conectado a este programa de Al Son del Atabal, Caminamos a la Consagración. Les agradecemos de todo corazón su sintonía y desde ya les invitamos al tercer programa que lanzaremos el 16 de agosto para que nosotros podamos entender, comprender lo que es un templo expiatorio y poder así, pues al conocer lo que es un templo expiatorio, ser conscientes de lo que Masaya tendrá dentro de su jurisdicción pastoral, un templo propio para expiar los pecados. Abordaremos el tema de la expiación en las Sagradas Escrituras y desde ya también, queridos hermanos, les invitamos a que puedan con nosotros trabajar fuertemente hasta ese 16 de febrero del 2024. Nuestros grupos parroquiales tienen ya algunas actividades propias para ir trabajando y poder tener en nuestro poder, por así decirlo, ¿verdad?, el recurso con el cual nosotros vamos a trabajar y echar, como decimos, Masaya por la ventana en honor del Señor de los Milagros y Jesús Nazareno. Tenemos una actividad el 19 de agosto, que es una noche de sanación en este templo del Calvario. Desde ya les invitamos que puedan participar y puedan apoyar la casa del Señor de los Milagros y de Jesús Nazareno. Que el Señor les bendiga.